Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Casa Mediterráneo. Es un placer saludarles en Conexión en Directo, el espacio virtual de nuestro Ágora, donde ofrecemos una programación diaria cargada de interesantes propuestas culturales junto a nuestros habituales ciclos de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de análisis, conocimiento y debate. El próximo 28 de junio se celebra mundialmente el Día del Orgullo LGTBI, una efeméride de especial relevancia social a la que Casa Mediterráneo se ha sumado este mes con la organización de diferentes encuentros y proyecciones con el debate de los derechos del colectivo LGTBI como protagonista. De este modo, a continuación les ofrecemos una propuesta muy interesante en formato audiovisual. Se trata del visionado del cortometraje Zapatos de tacón cubano, escrito y dirigido por Julio Mas en 2019, quien nos acompaña para presentarnos este interesante trabajo junto a la actriz Marta Nieto, protagonista de su último cortometraje, El silencio de las flores, y que además está preparando otro interesante trabajo con una trama muy relacionada con el colectivo LGTBI y la defensa de sus derechos. Buenas tardes, bienvenidos Julio, bienvenida Marta. Es un placer teneros hoy aquí en Conexión en Directo de Casa Mediterráneo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Como presentación les comentaré que Julio Mas es cineasta y además poeta. Tiene un un Master of Arts in Filmmaking por la London Film School y también un internacional MBA por el IE, y asimismo es licenciado en Ciencias Económicas. Julio ha escrito, dirigido y producido diversos cortometrajes proyectados en más de 300 festivales internacionales con numerosas selecciones oficiales que califican para los premios Oscar, los BAFTA y los Goya, y ha recibido por ello un gran número de premios. Ha vendido sus trabajos además a cadenas como Arte TV, Movistar o Telemadrid, y ha sido comisionado como director por la National Gallery de Londres. Produjo el primer cortometraje de Carla Simón, y además ha publicado 5 libros de poesía, siendo finalista del Premio Nacional. Julio Mas ha participado además en clases de guión con García Márquez, Charlie Kaufman y Guillermo Arriaga, y además en talleres de dirección con Víctor Erice, Michael Lake, Ken Loach, Kiarostami, David Lynch o Albert Maysles. Ha participado además en laboratorios de guión como el Torino Film Lab, The Film Garage o Madrid Creative Lab. Sin duda, Julio tiene un amplio currículum en la dirección y también como guionista de cortometrajes, como este que le vamos a presentar a continuación, Zapatos de tacón cubano, producido en 2019. También el cortometraje Funky Lola, del que fue guionista, director y productor en 2017. El No Space, de 2016. La hija del Capitán Nemo, donde fue director y productor en 2015. Laura, en 2014. Lipsic, donde fue productor, como hemos comentado, dirigido por Carla Simón en 2013. Y además él fue guionista director del cortometraje Jane, producido en 2013 para The National Gallery of London. Gracias, Julio, es un placer desde luego tenerte aquí con nosotros esta tarde. Por su parte, Marta Nieto, les comento, ella es actriz y es principalmente conocida por sus papeles en la serie Hermanos y Detectives de 2007, el largometraje El Camino de los Ingleses de Antonio Banderas de 2006 y el cortometraje Madre de 2017, que fue nominado además por los premios Oscar. En septiembre de 2019 fue reconocida con el premio a la mejor actriz de la sección Horizontes, la segunda más importante de la Mostra Internacional de Cine de Venecia, precisamente por su papel en esta película Madre de Rodrigo Sorogoyen, donde además ganó por su papel en dicha película a la mejor interpretación femenina en los premios Forqué. Un placer, Marta, tenerte aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias por compartir tu tiempo hoy con Casa Mediterráneo. Y si os parece, vamos a abordar la presentación y vamos a hablar un poquito del cortometraje que a continuación vamos a ver. Porque este cortometraje, Zapatos de tacón cubano, trata muchos temas de forma transversal en apenas 18 minutos. Cuesta mucho, desde luego, decidirse por empezar a desgranarlos, a ir comentándolos en este tiempo de presentación. Y si te parece, Julio, podrías empezar a comentarnos y romper el hielo hablándonos de qué idea original partiste para mostrarnos esta interesante historia de dos adolescentes que no lo tienen fácil para expresarse y además disfrutar de su pasión por el baile flamenco.
Ya. Vale. Sí, la idea original era un documental, no era una idea de ficción. Y lo que queríamos era. A mí me interesaba mucho saber. Tenemos un bailador, por ejemplo, que ya está en el culmen, que es una persona pues que es famosa, que es muy conocida. Me interesaba mucho el proceso de cómo llega hasta ahí, especialmente de los inicios. Entonces, bueno, pues empecé a hacer entrevistas a chavales de todo tipo y encontré un denominador común, entre otros, un denominador común que me pareció bastante sorprendente para el año en el que estábamos, ¿no? Que era 2018, cuando comenzamos a hacer esto. Y era que todos ellos habían sufrido algún tipo de bullying por el simple hecho de querer bailar. Algunos eran de flamenco, otros eran de danza española, otros eran de ballet, pero todos ellos habían sufrido bullying por eso. Entonces empezamos a investigar ya un poquito más y se nos ocurrió la idea de situarlo por un lado, de cambiarnos a ficción y luego para quizás sí tener más libertad a la hora de explorar las cosas y quizá, bueno, no complicar demasiado la vida de los chavales en la vida real, ¿no? Y luego porque, no sé, queríamos explorar otros territorios. Y en ese sentido se nos ocurrió ubicarlo en un barrio de Madrid, porque, bueno, porque algunos de los chavales que encontramos eran de barrio y eran los que más dificultades estaban encontrando. Y ese fue un poco, esa fue la génesis, ¿no? Ese fue el germen por el cual salió la idea de Zapatos. O sea, inicialmente un documental, pero luego se fue transformando. Además, me pasa a mí en general que solo pensaba en documental y acaba terminando siendo una ficción. Ujú. Y bueno, eso fue un poco. ¿Y el documental dónde se rodó? ¿Cómo empezasteis a arrancar el rodaje? Bueno, Porque a ver, está... no terminó siendo documental, es una ficción. Se rodó en un barrio de Madrid, en un barrio, se llama la Colonia Experimental de Villaverde. Ujú. Entonces es una zona especialmente, bueno, complicada de Madrid, con unos niveles de renta muy bajos, unos niveles de desempleo altísimos, bueno, pues con muchas necesidades de ayuda social. Y rodamos en concreto en esta colonia experimental, que es un grupo de edificaciones que se construyó en la época de Franco, en los años 50. Ujú. Lo experimental era de verdad, o sea, el régimen franquista estaba haciendo un experimento social con las clases menos pudientes y bueno, pues las casas están muy mal construidas, están muy mal construidas y eso todavía existe, entonces las casas por dentro están destrozadas, entonces yo quería rodar ahí, era un sitio muy incómodo para rodar porque era muy pequeño, Mm. era muy claustrofóbico, pero me parecía muy auténtico. Y la verdad es que la asociación de vecinos del barrio se portaron genial con nosotros, fueron maravillosos y por eso decidimos rodar allí. Desde luego que la elección, al fin y al cabo, fue muy buena porque luego hablaremos de los espacios que se reflejan en el cortometraje, que además tienen mucho que ver con la trama y con lo que se intenta transmitir. Pero me gustaría también hablar un poquito del casting, porque bueno, los protagonistas son dos chavales, dos adolescentes apasionados por el baile flamenco y son noveles, ¿no? Son dos chavales que además transmiten esa pasión por el baile de una manera muy auténtica. ¿Cómo fue el casting y la elección de los protagonistas? Pues fue bastante complicado, bastante complicado, porque por un lado teníamos que encontrar a chavales que supieran bailar, evidentemente, Ujú. pero también tenían que saber actuar. Entonces, pues hicimos, o sea, el casting fue básicamente hablar con escuelas por toda España, por absolutamente toda España, y bueno, pues los chavales se vinieron por aquí a Madrid a hacer
las pruebas y bueno, pues fue muy bonito porque, bueno, encontramos gente muy interesante. En ese casting se confirmó que efectivamente lo que habíamos pensado era completamente cierto, porque yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo ha sido vuestro aprendizaje? ¿Qué os decían en vuestros barrios? Yo qué sé, pues de gente de Jerez, de Murcia, de un montón de sitios. Y todos habían sufrido bullying, especialmente en los años de la adolescencia. Y bueno, pues en ese casting estuvo Pedro. A Pedro lo encontramos en una escuela de flamenco que hay en Madrid, muy conocida, que se llama Amor de Dios. Y bueno, pues es una maravilla de bailador. Y luego a David lo encontramos en una escuela pública de danza también de Madrid, aunque él es de Zaragoza. Entonces, los dos, uno tiene una formación más clásica, el otro mucho más flamenca, y uno de los retos del cortometraje fue que no bailaran demasiado bien, porque los dos en realidad son muy buenos bailarines. Y eso fue un reto, ¿no? Y luego, bueno, también, evidentemente, pues dirigir a dos personas que nunca habían estado delante de una cámara y nunca habían actuado. Bueno, desde luego que debió ser una muy buena experiencia para ellos el haber estado trabajando en un cortometraje en la dirección, en la grabación de una obra audiovisual y además de baile, porque siempre es un poquito más complicado, ¿no? Los tiros de cámara, controlar ciertos aspectos técnicos a la hora de grabar una escena de baile. Sí, 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 pero bueno, ellos lo que menos les costaba eran las escenas de baile. Para ellos una escena de baile era lo más sencillo. Lo que más les costaba las escenas más íntimas, en las que tienes que expresar más tus sentimientos, tus emociones. Eso era lo que tuvimos que trabajar bueno, donde dedicamos más tiempo, ¿no? Ujú. Has hablado de bullying, porque precisamente la homofobia en un entorno tan asfixiante y machista como es el del menudeo de tráfico de drogas, que también se refleja en el cortometraje, se retrata muy bien. Hay una presión social tremenda del entorno y además pues se reflejan y se ponen vamos, sobre la mesa las tretas que se tienen que llevar a cabo para sobrevivir en este entorno tan hostil que ponen además más trabas a los protagonistas para poder expresar sus sentimientos de una forma natural. ¿Es más difícil ser homosexual cuanto más complicado es vivir? Quizás Marta nos puede comentar algo al respecto, pues está llevando a cabo una investigación sobre el tema de los derechos LGTBI para su próximo trabajo. Bueno, yo exactamente no hablo de la orientación sexual en mi proyecto. Esto es un proyecto que viene de la residencia de la Academia de Cine, entonces llevo 2 años y medio documentándome para un largometraje que he escrito sobre la infancia trans. Entonces el cortometraje que ruedo ahora la semana que viene bueno, son los personajes de la película, pero están fuera de esa historia, es otro contexto, adaptado a un corto, a los tiempos del corto, pero sí tiene que ver con acercarnos al misterio de la infancia transgénero, de lo que significa, desde el punto de vista de una madre, sobre todo, pero dando espacio al personaje del niño, que lo interpreta un niño trans, que se representa a sí mismo, que es alrededor de lo que gira todo, o sea, sin él nada tendría sentido, ni la historia, ni el corto, ni nada. O sea, lo que a mí me interesa es darle la oportunidad de ponerle una cámara delante y dejar que se exprese. Entonces, bueno, hay una peripecia y el asunto del corto, el corazón de la historia, es una conversación en la que la madre le pregunta: ¿por qué sabes que eres un niño? Y ahí Ale nos contará. A ver, qué le apetece decirnos. Es algo que no me apetece mucho trabajar con él. No es actor, tiene 7 años. Bueno, tiene pues eso, todas las nociones de lo que va a pasar, pero hay una especie de magia que espero que él sienta y se sienta protegido y se sienta lo suficientemente acompañado como para que le apetezca explorar. Lo rodaremos más de un día, esa conversación. Y bueno, es una especie de retrato de un momento para ver si entendemos algo un poco mejor. Entonces, será en clave de documental.
No, es una ficción, pero Es esa parte ficción. de la historia es, bueno, sí, es una improvisación, tiene que ver con un cine más documento, porque lo que yo quiero, lo que me gustaría es que nos acercásemos a él con toda la honestidad y con toda la verdad posible. Hay una revelación, tú no sabes qué es, esto es un poco spoiler, pero bueno, o sea, lo que me interesa es ponerle, darle el espacio para que se manifieste, porque de lo que quiero hablar en realidad es de, por un lado, las herramientas de la maternidad con respecto a estos temas, que para mí tienen que ver con el amor propio, enseñarle a tu hijo a que es perfecto como es su cuerpo y perfecto como es su experiencia de exploración, porque el otro tema es la libertad de exploración de género, igual que podemos explorar la orientación sexual, en el caso del corto de Julio, pues aquí, claro, son niños más pequeños, es todo, hay muchísima información, es todo muy confuso, bueno, ya está ahora la ley trans, ¿no? En boca de todos. Y yo lo que rescato y lo único que entiendo y lo que quiero compartir es el amor. Bajar un poquito esto a tierra y mirar a los ojos a estos niños que son increíbles, que tienen una necesidad y que deberíamos poder ser generosos con esa necesidad sin poner etiquetas, sin pensar en qué va a pasar, sin adelantarnos a los acontecimientos. La necesidad de hoy es esta y tienen todo el derecho del mundo a que les escuchemos y les entendamos y no les juzguemos como cualquier otro niño. Entonces, ¿tienes previsto ya grabar este trabajo en los próximos días? Me parece. Sí, vamos a ensayar ya, pues nos vamos allí al set que está fuera de Madrid el domingo y el martes empezamos a grabar, 3 días. Fantástico. De arte, suerte, estoy muy nerviosa. Seguro que sale todo fantástico y desde luego que esperaremos este trabajo con muchísimo interés para conocer, como tú bien has dicho, una realidad que existe en una infancia, en la infancia, que es una etapa muy importante, desde luego, en el desarrollo de una persona. El cortometraje, sin embargo, que vamos a ver a continuación, abarca otra etapa, que es la adolescencia, como bien había comentado Julio, una etapa en la que esa presión social del entorno se hace muchísimo más acusada y es más, bueno, debido a la inmadurez, ¿no?, de las personas, de los adolescentes, es más cruel y les coarta más a la hora de expresarse. Le comentaba yo antes y preguntaba acerca del entorno. Si cuan más difícil es el entorno, más difícil todavía es expresar sus sentimientos y poder expresarse como son en realidad. Yo, yo creo que sí, o sea, creo que de hecho un factor discriminador muy, muy importante es el nivel de renta. Y en los últimos años, por diversas razones, creo que el ascensor social que tenemos o que solíamos tener en España está un poco estropeado. Entonces, la gente que vive en los barrios lo tiene más difícil. En cualquier ámbito de la vida lo tiene más difícil, lo tiene más complicado. Y en el caso también de vivir su sexualidad o de vivir o de ser distinto, porque esto tiene que ver también con el ser distinto a los demás o ser un poco diferente. Pues lo tienen muy complicado porque hay ciertas estructuras muy patriarcales, muy machistas y están muy, muy marcadas. Y se ve más, yo creo que por temas de educación, por temas de falta de apoyo social, se ve más en los barrios, sí, sí, se ve más. Entonces, los chicos que quieren ser distintos en un barrio, pues lo tienen especialmente complicado. Es muy difícil que de un barrio, o es mucho más difícil que de un barrio salga un bailarín de ballet, por ejemplo. El baile No es precisamente, imposible, pero es más difícil. sí, sí, es difícil y además es un acto de mucha valentía por parte de los protagonistas de esta historia, porque el baile para ellos es como, digamos, su vía de escape, es su mundo, son sus anhelos, es como, digamos, es su reducto, su pequeño mundo donde ellos se expresan como son, cómo sienten. Y además el título del cortometraje hace referencia al zapato del baile flamenco, de tacón cubano, este tipo de calzado propio del baile flamenco. Que, bueno, no, sin hacer spoiler, pero es curioso cómo adquiere un protagonismo especial, ya que simboliza el rechazo del entorno social
hacia, como tú bien has dicho, diferentes gustos, diferentes maneras de ser. Tuviste muy claro, ¿no? Yo creo, a la hora de titular este corto, que ibas a darle ese protagonismo al calzado. Bueno, yo suelo titular al final de un libro, al final en este caso, de un cortometraje, suele ser lo último que hago. Y en este caso fue así también. No sabía que se iba a titular Zapatos de tacón cubano, pero luego, evidentemente, cuando le pones ese título parece muy evidente, parece muy obvio, pero no lo tenía tan claro cuando estaba escribiendo. Luego sí que es verdad que parece muy evidente. No sé si demasiado evidente, pero me gustaba mucho el título, no sé, me recordaba también alguna peli de Almodóvar y... Zapatos lejanos, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor Tacones, tacones lejanos. tacones, sí, tacones. Sí. Bueno, el caso es que surgió el título y me pareció que funcionaba bien, que tenía fuerza, porque, bueno, pues la palabra tacón es una palabra muy sonora y bueno, pues esa fue la razón por la que pusimos ese título, sin hacer spoiler. No, sí, realmente en cuanto se ve empezamos a ver el cortometraje, ya sabemos que el zapato es un elemento clave en él. Respecto a la música, es música flamenco, por supuesto. ¿De qué forma trabajaste la banda sonora? ¿Cómo elegiste las canciones que suenan? Pues mira, hay una parte que es música trap que suena muy, muy de fondo, que es una música muy, muy chunga, con unas letras muy, muy, Mm, muy poco edificantes, y son letras reales, son canciones reales, y queríamos, bueno, pues de alguna manera que ese mundo trap, especialmente, hay una parte del mundo trap que es muy machista, queríamos que estuviera también ahí presente. Y luego la parte flamenca, la verdad es que tuvimos muchísima suerte porque se portaron muy, muy bien con nosotros, ¿no? Silvia Pérez Cruz nos dejó un tema que había grabado cuando ella era todavía miembro de Las Migas. De La Fuente nos dejó también un tema de su primer álbum, que era un tema con mucho flamenco y con mucha gracia. O sea, no queríamos poner algo que fuera extremadamente purista, sino algo más lo que escucharían estos chavales, ¿no? Y luego una miembro de Las Migas, Marta Robles, que es la guitarrista, tenía bastantes cosas hechas con guitarra solamente y dijo, oye, pues podríamos probar con la banda sonora y las adaptamos y tal. Y a mí me apetecía hacer una banda sonora con guitarra española. Y de ahí surgió. Entonces, bueno, pues la verdad es que luego funcionó la música, yo creo que funciona bastante bien y no sé, creo bueno, que tuvimos mucha suerte en encontrar este grupo de gente tan majo, ¿no? Para sí, desde dejarnos luego. temazos. Sí, sí, que suenan temazos, desde luego, que acompañan muy bien a lo que es la trama y los sentimientos, lo que piensan, las situaciones en las que se van encontrando los protagonistas. Los espacios también es otro elemento que juegan un papel muy importante en la trama del corto. Son cerrados y limitados a prácticamente un cuarto donde los protagonistas se expresan como son. Pero en los espacios más abiertos guardan mucho la compostura. A mí me ha llamado mucho la atención que incluso en un descampado ellos siguen actuando, un descampado donde no se ve a nadie, siguen ellos actuando de esa manera, bueno, tan, en cierto modo, eh, coartada, ¿no? Entre ellos. Ello transmite todavía más ese armario en el que viven. Solo al final, el final que es esperanzador, es maravilloso, a mí me encanta el final del cortometraje. No quiero hacer spoiler, pero es también un espacio abierto, pero sí que en ese espacio abierto ya ellos se manifiestan como son, lo que sienten y sin ningún tipo de ningún tipo de problemas. Estos espacios me gustaría que me comentaras cómo los fuiste ideando, cómo los planificaste. ¿Te refieres a los descampados? Sí, bueno, en general, el paso del descampado, los apartamentos, como bien has comentado, las casas de la barriada de las Ya, afueras de Madrid, donde ellos viven, ya. y luego pues ese contraste con los descampados, también la casa de su jefe, donde van.
A mí los descampados me atraen muchísimo. Creo que en todos mis trabajos, o en casi todos, hay un descampado. Me parece un espacio interesantísimo. Es un campo que no es campo, que está muy cerca de una edificación. Me recuerda mucho al neorrealismo italiano. Ujú. No sé, me parece un espacio maravilloso para contar historias. Entonces, bueno, es verdad que ellos en ese espacio, que es un espacio abierto, desde donde no sabes quién te mira, pues siguen comportándose de una manera, bueno, sin expresar su amor. Entonces, de hecho, una de las cosas que tiene este cortometraje es que yo mismo quise censurar y que no se viera ni siquiera que se dan un beso. Quería, Ujú. quería que esa censura que tienen que vivir ellos también la tuviera que vivir el espectador, ¿no? Y también me la tuviera que autoimponer yo. Entonces fue una limitación que me puse para de alguna manera reflejar eso que tienen que vivir ellos en su barrio, ¿no? Sí, además es muy sutil el cariño que se muestran, las muestras de cariño entre ellos. Sí, a mí también me ha llamado. Uy, ¿se ha cortado? Yo os escucho, Ah, pero Cuéntanos algo. es que no te he oído, se ha cortado. de repente se ha ido el audio. Sí. Ah, puede ser que haya sido un fallo momentáneo, pero sí, ahora va todo bien, me parece. Sí, 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 sí. Ahora bien, bien. Vale, perfecto. Bueno, pues hablábamos de esa manera tan sutil, delicada que has reflejado en el corto que tienen los protagonistas de expresar su amor y un tanto autocensura, como has comentado tú, a la hora de mostrar esas muestras de cariño, que es una autocensura que ellos mismos se imponen en su barrio y en su entorno social. Exacto, sí, 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 Ujú. sí, sí. Muy bien. Pues bueno, creo que poquitas cosas nos quedan ya por comentar del corto, solamente decir que a mí personalmente me parece que se queda corto, se queda corto. Creo que planteas muchas cosas y que creo que esto da para un largometraje muy interesante, que hay muchas incógnitas que se quedan un tanto abiertas, hay muchos temas de trasfondo interesantísimos para tratar. Y bueno, no sé si te has planteado dar el salto, Julio, con este Sí, sí, trabajo. la verdad es que tenía 4 proyectos de largometraje muy distintos cada uno de ellos y pues hablando lo repartí un poco entre algún amigo así que me suele leer cosas y algún compañero que también nos solemos intercambiar guiones y eso. Y yo creo que de los 4 que tenía, Zapatos es el que más... Es un cortometraje que ha tenido mucho éxito a nivel de público, también de Ujú. crítica, y que es que no me ha costado nada escribir el guión del largo. Ah, Entonces, muy bien. o sea que ha salido con mucha naturalidad. Así que sí, vamos a intentar levantarlo. Vamos a intentar hacer un largometraje. Ujú. Qué bien, qué buena noticia. Bueno, Marta, tú también tienes una experiencia previa con el caso de Madre, me parece. ¿Te Que refieres de que de pasar corto. a largo? Exacto. Sí, total. No sé si Julio haría lo mismo, si introduciría el corto dentro del largometraje, supongo que no, ¿no? Que la historia sería alargada. ¿O qué? Sí, sí. A ver, no es la misma historia, pero no es como pasa en el cortometraje de Madre, ¿no? Que son años después y una historia mucho más distinta. Aquí tendría más puntos en común el largometraje con el cortometraje. Pero no serían compatibles en la misma... No, 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 no se podría poner, no, 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 no tengo esa suerte. No, pero bueno, no, es que son cosas distintas en Son realidad. cosas distintas, sí, sí, Claro. son proyectos muy distintos, efectivamente. Bueno, pues tenemos aquí ante nosotros dos proyectos interesantes. Por una parte, ese posible largometraje a raíz de este corto de Zapatos de Tacón Cubano que vamos a ver. Y por otra parte, por supuesto, el trabajo de Marta sobre la transexualidad, sobre los niños trans, del que en breves días va a empezar a trabajar, va a rodar y que ha tenido un trabajo muy intenso de documentación en los últimos meses. A los dos, desde luego, que os deseamos muchísima suerte en vuestros proyectos
interesantísimo. Los esperamos desde luego con muchísimo interés y bueno, esperamos veros aquí para su presentación. ¿Qué os parece? Por supuesto. Claro, claro. Vale. Pues fantástico, os tomamos la palabra y nada, cuando los tengáis listos de Casa Mediterráneo, encantada de abrir vuestras puertas para conocer un poco mejor estos trabajos y desde luego que saber más acerca de los derechos LGTBI, que este mes estamos festejando, bueno, se festejará el próximo día 28, Día del Orgullo LGTBI, pero que bueno, durante todo este mes en Casa Mediterráneo estamos organizando actividades y demás encuentros con el objetivo de profundizar en ello y conocer un poco más su realidad actual. Muchísimas gracias a los dos. Si queréis añadir alguna cosita más acerca de la presentación de este trabajo o si no, pues bueno, vamos a dar paso ahora mismo para que todos nuestros espectadores puedan disfrutar de él. A mí me gustaría decir que la sensibilidad de Julio es preciosa y que en este trabajo yo lo vi y me enamoró completamente, así que qué bien que lo pongáis y que lo disfrutéis. Estupendo. Gracias, Marta, muchas gracias. Bueno, Marta es una... He tenido la suerte y el privilegio de trabajar con ella en El silencio en las flores y es una actriz extraordinaria que tiene una capacidad de, con una sencilla mirada o un pequeño gesto, de contar muchas cosas y de contarlas de manera muy sutil y a la vez muy rica. Y entonces, bueno, yo creo que va a ser una maravilla que una actriz tan buena y tan inteligente se ponga detrás de las cámaras. O sea, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver el resultado porque creo que va a ser una pasada. O sea, que con muchas ganas de ver tu trabajo, Marta. Qué bien, yo también tengo muchas ganas de verlo. Pues desde aquí, desde Casa Mediterráneo, desde luego que también esperamos estos trabajos con muchísimo interés y desde luego que os invitamos a venir y a presentarlos en los próximos meses. Cuando esté todo listo, os seguiremos los pasos y desde luego que os abrimos las puertas para cuando queráis venir y estar aquí con nosotros acompañándoos. Sí, ya entonces podemos organizar estos encuentros de forma presencial, ya que bueno, llevamos a cabo esta programación por motivos de seguridad sanitaria por temas de la pandemia. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer, desde luego, compartir vuestro tiempo hablando, comentando este interesantísimo trabajo que vamos a ver a continuación de Julio Mas, Zapatos de tacón cubano. Muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes y hasta la próxima.